Muy buenas noches. En esta ocasión me pondré a desarrollar lo que consiste el laboratorio 3 de métodos numéricos. Como pueden observar en este momento, se observa el escritorio de mi computadora, donde en esta parte tengo un código generado en Overlap, el cual genera un código LaTeX, y acá tengo el PDF que se generó en LaTeX. Y ese es el que les voy a estar explicando y es el que donde he desarrollado el ejercicio. Paso a abrir el documento. Acá tenemos la portada del documento, la materia es un método numérico, esto es una tarea al cual está denominado como Laboratorio 3. El coordinador de la materia de métodos numéricos es el licenciado Rafael Aníbal Calderón Melara. El tutor es el licenciado Wilfredo Pérez Martínez y mi nombre es Walter J. Miralles Marinero. Aparece la fecha 25 de mayo del 2021 porque es la fecha límite de entrega. Sin más demora, voy a pasar a desarrollar el ejercicio y a todo lo que tiene que ver con el tema, porque el tiempo para realizar el video realmente es corto y el tema es bastante extenso. Pues bien, tenemos una pequeña introducción, la cual nos dice que la interpolación es un conjunto matemático dentro del análisis o métodos numéricos y se denomina así a la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto discreto de puntos que fueron obtenidos. El polinomio de interpolación de Lagrange, llamado así en honor a Joseph Louis Lagrange, es una forma de presentar el polinomio que interpola a un conjunto de puntos dados, pero debido a que existe un único polinomio interpelador para un determinado conjunto de puntos, no es conveniente llamar a este polinomio el polinomio interpelador de Lagrange, sino más bien la interpolación polinómica en la forma de Lagrange. El polinomio se construye a partir de la siguiente fórmula, es decir, de las dos siguientes fórmulas, la que tenemos aquí donde f de x es igual a la sumatoria desde k es igual a 0 hasta n de L sub i por x por f de x sub i. Así también a L sub i de x por el productorio de j es igual a 0 hasta i es igual a 0. Eh, Recalcando que j es diferente de 0. Y tenemos que x menos x sub i sobre x sub i menos x sub j. Estas son las dos fórmulas de donde se construye este método de interpolación. Pues ya seleccionados los puntos a usar, se genera la misma cantidad de términos que puntos. Existe una manera de simplificar los cálculos globales en el método de Lagrange, el cual consiste en emplear la propuesta de Neville, que generan los polinomios de interpolación de la forma recursiva en varias etapas de cálculo. También tenemos un bosqueje histórico del método de Lagrange y de Neville, que son dos métodos de interpolación. Realmente me gustaría ahondar aquí en este tema, pero por tiempo, como les estoy diciendo, no lo voy a ahondar, solo se lo voy a observar. Este documento lo voy a subir a plataforma y ahí va a quedar más extenso el informe. Voy a pasar directamente a lo que es la solución del ejercicio. No creo que le voy a desarrollar un poco acá. Les quería mostrar esta parte, lo que es el laboratorio. Pues bien, vean, este es lo que tenemos que desarrollar. Este es el problema uno, el que a mí me toca. Y dicen que tenemos que trabajar por métodos y problemas del método de Lagrange y Neville. Y acá nos presentan el polinomio que se genera y un poco de teoría. Pero en sí el problema es este. Problema. Considere la siguiente tabla de datos de la población de Estados Unidos en miles de habitantes. Acá nos aparecen años y una cierta cantidad de años. Y la población en miles, y aquí nos aparecen las cifras. Pues bien, ¿qué es lo que nos piden con esta información? Uno, o literal A, use la interpolación de Lagrange para aproximar la población en los años 1940, 1968 y 2020. B, resolver el problema usando el método de Neville. Pues bien, como estamos acá, vamos a hacer una demostración de resultados por el polinomio de interpolación de Lagrange.
Pues véase que los polinomios de Lagrange son una versión mejorada del polinomio de Newton, que evita el tener que encontrar las diferencias divididas. Tiene la siguiente fórmula. P de n de x es igual a la sumatoria desde k es igual a 0 hasta n por L sub i de x por f de x sub i, donde L sub i de x, esta es la fórmula que les enseñé de hace ratos, no se la voy a volver a leer. Entonces diremos que en esto consiste en encontrar el polinomio de interpolación de Lagrange. Básicamente vamos a utilizar esa fórmula. Entonces acá tenemos polinomio de primer grado. Tenemos que un p sub 1 de x es igual o sea, básicamente es la fórmula la que estamos utilizando acá. Vean, un x menos un x sub 1 sobre x sub 0 menos x sub 1 por f de x sub 0 más x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 por f de x sub 1. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice? En otras palabras, el primer grado, cuando conocemos dos puntos, en este caso serían x sub 1 y x sub 0, en el polinomio de segundo grado ya se conocen tres puntos, x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Como, como pueden ver, aquí tenemos el segundo polinomio. De ese es el que nos están hablando. Realmente esto es teoría, no me voy a entretener mucho, voy a ir a la carrera porque realmente lo que nos interesa es desarrollar el ejercicio propuesto para el laboratorio 3. Pues bien, generalizando tenemos la siguiente fórmula, que P de n de x es igual a L sub 0 de x, f de x sub 0 más L sub 1 de x por f de x sub 1 más L sub n de x por f de x sub n. Realmente en esto consiste, como pueden ver, en esto consiste el método de interpolación de Lagrange, que es un método mejorado de Newton, como lo estamos viendo. Pues realmente aquí eso fue lo más importante, lo que quería resaltar. Pues hoy vamos al método de Neville. El método de Neville nos permite encontrar la mejor aproximación de un valor específico, teniendo en cuenta ciertas interacciones de polinomios. ¿Qué quiere decir? Que con el método de Neville el error es lo más mínimo posible, lo menos que se puede encontrar. Es el valor más exacto. Además, debemos tener en cuenta que el método de Neville principalmente se utiliza para las aproximaciones de un valor en específico, al que llamaremos x sub alfa, teniendo en cuenta que la función f de x, es decir, queremos encontrar la mejor aproximación del valor x sub alfa teniendo en cuenta los polinomios de Neville. De manera general, tenemos que la función f de x y tenemos inicialmente los valores de esta función x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1 sucesivamente hasta x sub n, y sub n. Suponiendo que tenemos esos pares ordenados donde, como ya se sabe, y sub 0 es igual a evaluar a x sub 0 en la función f de x, entonces teniendo esos valores procedemos a definir los polinomios de Neville así. X sub 0, 0 es igual a y sub 0, q sub 1, 0 es igual a y sub 1 sucesivamente hasta q sub n sub 0 es igual a y sub n. Esto es para valores indefinidos completamente. Es la sucesión, por decirlo así. Pues realmente todo esto es teoría. Esto va a ir en el informe. Lo que realmente quiero que se vea en el video es esto. La explicación de los métodos mediante la resolución de ejercicios polinomios de interpolación de Lagrange. Pues como ya se los había definido, lo que nos piden en el ejercicio que consideremos la siguiente tabla con los datos de población de Estados Unidos en miles de habitantes. Nos dan años y poblaciones. O sea, aquí podemos poner como X y Y. ¿Y qué es lo que nos pedían? Que usáramos la interpolación de Lagrange para aproximar la población en los años 1940, 1968 y 2020. Y resolver usando el método de Neville. Pues bien, como solución aplicamos la fórmula de Lagrange, la cual se explicó en el apartado anterior para resolver.
yo expliqué cuál era la fórmula general, qué es lo que se iban a utilizar y cómo se generaba el polinomio. Pero antes elaboraremos una tabla para poder observar de una mejor manera de donde tomaremos nuestros valores para cada una de las variables X. Como pueden ver, año, población, 1950, aquí aparece la población, aquí tomaremos como X1, X2, X3, X4, sucesivamente, hasta X6. Aquí para tener claro quién es X1, para eso se ha hecho esta tabla, para mejor especificación a quien lea. Pues mire, de manera general, o sea, como en términos de X, planteamos este polinomio y tenemos que Y es igual a X menos X sub 2, X por X menos X sub 3 por X menos X sub 4 por X menos X sub 5 por X menos X sub 6 sobre X1 menos X sub 2 por X1 menos X sub 3 por X1 menos X sub 4 por X1 menos X sub 5 por X sub 1 menos X sub 6. Todo esto multiplicado por f de X sub 1. Pues bien, más el mismo procedimiento anterior. Como pueden ver, solo lo que cambia aquí es que en vez de x1 va el x2 abajo en el denominador, restando por x1 y sucesivamente. Esto es lo que cambia. Y sucesivamente en la de abajo la que cambia es la x3 y así x4, x5 y x6. Y pasamos a resolver eso. Con la ayuda de la tabla que elaboramos, sustituimos los valores de las X para encontrar la aproximación de la población de 1940, que precisamente sería nuestra X. Es decir, esa sería la incógnita o valor a encontrar. De ahí todos para los demás valores, X1, X2, eso ya los tenemos definido. No, en este caso nuestra X será 1940 y allí esa incógnita es la que vamos a encontrar. El número que encontramos es la población que había para ese año. Pues bien, como no se presentan en el subíndice, indica que el numerador, recordemos que los valores de la f de x son el número de población de cada año y empezamos con el primer polinomio con valor x1 es igual a 1950 y f de x1 es 150.326. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todas esta es x1, x2 y f de x1 y f de x2, 6 sucesivamente. Esa vamos a sustituirla por la población y por los años, donde se nos genera este polinomio. Comenzamos a desarrollarlo, a sustituir, nos llegamos a esta expresión. Y simplificando, llegamos a esto. Y tenemos como respuesta 907.956. Es la primera incógnita que queríamos encontrar. Ahora, ahora supongamos con el segundo polinomio de valores x sub 2 es igual a 1960 y f de x sub 2 es igual a 17, no, es 179.323. Entonces, el procedimiento realmente es mecánico, es el mismo. Aquí lo único que tenemos que ir haciendo es sustituyendo. Realmente aquí si algo es complejo, es no equivocarse en sustituir esto por esto. Tener claro quién es cada valor. Entonces lo mismo, tenemos todo eso, comenzamos a desarrollar. Vamos simplificando hasta encontrar la expresión más simple de todo eso. Y llegamos a esta otra expresión. Ya tendríamos una segunda expresión. Ahora pasamos con el tercer polinomio con valores de x sub 3 es igual a 1970. Y como f de x sub 3 tenemos a 203.302.
E igual lo que vamos haciendo, otra vez vamos sustituyendo. Desarrollamos y simplificamos hasta llegar a esta expresión, donde tenemos 4.066.040. Ahora vemos que el cuarto polinomio con valores x sub 4 es igual a 1980 y f de x sub 4 es 26.542. Como les digo, aquí el proceso viene siendo básicamente lo mismo. Aquí solo vamos sustituyendo años, y así sucesivamente. Y multiplicamos por la población hasta ir minimizando. Ya aquí tenemos unas operaciones más simples. Llegamos a esto, lo dividimos por lo de abajo, lo multiplicamos y llegamos a este valor. Sucesivamente lo hacemos con el quinto polinomio. Ya cuando hemos desarrollado el quinto y el sexto polinomio, nos queda esta tabla. Ahora que ya encontramos todos los valores de los polinomios, vamos a sumar todos los valores, o sea, los L sub I de X por los F de X, para encontrar el valor de Y como nos muestra el método de Lagrange. Y esta será nuestra aproximación para el año de 1940. ¿Qué quiere decir? Que con el resultado de cada polinomio, todos esos resultados se van a ir sumando. Ya cuando tengamos, primero tenemos que desarrollar cada polinomio y encontrar diferentes tipos de valores. Cuando hayamos desarrollado los 6 polinomios, los 6 resultados, los sumamos todos, sean positivos o negativos los resultados que tengamos. Como pueden ver, aquí ya tengo todos los resultados que me dieron los polinomios. Y al sumar sumamos todo, tenemos esta cantidad, 102.397. ¿Qué quiere decir? Que la población estimada para 1940 es de 102.397 en miles de habitantes. A eso se refiere. En eso es que consiste el método de interpolación por Lagrange. Vamos a hacer de nuevo los mismos pasos para calcular la población aproximada para 1968. Empezamos con el primer polinomio de valor x sub 1 es igual a 1950 y f de x sub 1 es igual a 151.326. Aquí el procedimiento básicamente es el mismo. Aquí lo único que cambia son estos valores, los x sub 1 y los f de x sub 1. Y ahí lo único que hacemos es sustituir. Este va a ser el que va a multiplicar el resultado final y así sucesivamente. Entonces vamos llegando a esta expresión. Ya cuando desarrollamos todo esto, llegamos a la expresión esta. Y seguimos con el segundo polinomio, desarrollamos el segundo siguiendo la misma línea. Aquí no vamos a tomar no vamos a hacer otras operaciones. Así desarrollamos sucesivamente los 6 polinomios hasta llegar a esta otra tabla, donde conocemos ya todos los valores de nuestros polinomios. Vamos a sumar todos los valores, el mismo procedimiento, como les digo. Vamos a sumar todo lo que nos dio cada polinomio. Entonces llegamos a esta expresión. Entonces tenemos que la población estimada para 1968 es de 198.563 habitantes, miles de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora vamos a hacer de nuevo los mismos pasos para calcular la población aproximada para el año 2020 y empezamos con el primer polinomio, donde x sub 1 es igual a 1950 y el f de x sub 1 es 151.326. Realmente por cuestiones de tiempo voy a tener que adelantar todo esto. Ya básicamente ya demostré cómo es que se logran encontrar esos valores con el método de Lagrange. Creo que eso ha quedado demostrado, ha quedado claro que el procedimiento es fácil. ¿Y cómo se encuentran esos valores? Tenemos que desarrollar los polinomios
y al final los resultados de los 6 polinomios se suman y el resultado que nos dé, ese va a ser nuestra X, nuestra incógnita, el valor que estábamos buscando. Como pueden ver, acá ya tenemos el resultado para ese año también. Entonces nos dice que por lo que la población aproximada para el año 2020 es de 513.443, expresado en miles, como se está hablando en el problema. Pues también explicamos la explicación de los métodos mientras la resolución de ejercicio. Hoy pasamos con el método de Neville. Recordemos que la tabla que nos brinda el ejercicio para poder calcular las aproximaciones de 1940, 1968 y 2020. Para que el método de Neville sea más sencillo, vamos a hacer el uso de la siguiente tabla. La mostramos en la sección anterior en la explicación de los métodos. Aquí ya tenemos los resultados, las aproximaciones para cada año, de los que nos da el problema. Y aquí tenemos otra tabla que también se ha generado para la misma solución de los problemas, solo que con el método de Neville cambian algunos aspectos. Podemos notar que hay columnas en blanco y ya son las que precisamente vamos a llenar utilizando el método de Neville. Debo recalcar nuevamente la importancia de los subíndices en este método. Antes de pasar a encontrar el primer valor, recordemos el algoritmo de Neville. Pues aquí partiremos para i 1 hasta n y para j 1 hasta i. O sea, tienen diferentes limitancias. Y tenemos que q de i de j es igual a x menos x sub i menos j por q sub i sub j menos 1 menos x menos x sub i por q sub i menos 1 j menos 1, todo esto sobre x sub i menos x sub i menos j. Entonces, este es el algoritmo en general que vamos a utilizar. Pero aquí, en específico, con los valores, sustituyendo, tenemos esto, donde son los años, población, años, población, años, población. Desarrollamos todo eso hasta llegar a este resultado de 123.329. Recordemos, aquí estamos calculando igual para el primer año. Aquí son de forma similar. Y aquí vamos a sustituir el 2,1, primero el 1,1,2, el 2,1 y así sucesivamente. Aquí vamos con el 3,1, lo mismo. X menos x sub 2 por x sub 3, 0 y así sucesivamente. Luego solo sustituimos, desarrollamos, vamos simplificando hasta llegar a un resultado específico. E igual, el procedimiento es similar al método de Lagrange. Como les digo, por cuestión de tiempo no me voy a poder extenderme porque ya casi llego a los 25 minutos y ese es el límite del video. Pero aquí cabe recalcar que hay una nota. Nótese que la población aproximada para 1940 es de 102.397. Como podemos observar, es el mismo resultado que obtenimos por el método de Lagrange. O sea que básicamente estos son los, para hacer un cálculo, tenemos los dos métodos y el resultado básicamente va a ser el mismo. Entonces aquí pasamos a calcular para el siguiente año que nos piden. Igual, como ven, el algoritmo es el mismo básicamente. Lo único que hay que ir jugando con los valores según la necesidad que tengamos. Luego sustituimos, pasamos a resolver, simplificamos y esto nos da un resultado en específico. E igual, así vamos haciendo igual que en el método de Lagrange. Y al final, estos resultados solo se suman y ya nos generan ya no nos generan la respuesta que andamos buscando. Y podemos ver que para 1968 la población aproximada es de 198.563 y al igual es el mismo valor que obtuvimos por el método de Lagrange. Por eso en este método no me he detenido tanto porque realmente en el método de Lagrange quedó específicamente cómo vamos a nombrar a cada valor y cómo encontramos la incógnita, los años, la población estimada para esos años.
Y aquí el método es similar. Por eso no quise ir ahondando por cuestiones de tiempo realmente. Me hubiera gustado que no hubieran dado límite de tiempo. Una hora, en una hora lo hubiera desarrollado bien. Y lo mismo hacemos para encontrar los demás valores. Aquí digamos que son similares a los polinomios, solo que son un poco más sencillos. Realmente es más, yo siento que por Neville es un poco más fácil encontrar las aproximaciones. Entonces tenemos que para el 2020 podemos observar que la población aproximada por el método de Neville es de 513.443 y como vimos es el mismo valor que obtuvimos con el método de Lagrange. Aquí tengo un poco de bibliografía y le pueden chequear a la hora de que envíe este informe. Voy a enviar el enlace a este video y entre otras cosas. Ya por cuestión de tiempo no me puedo seguir extendiendo más que despidiéndome, disculpándome que no me extendí, no expliqué bien cosas. Yo sé que ha quedado mucho vacío, pero repito, es por cuestiones de tiempo. Sin más que agregar, me despido, licenciado. Espero que se la pase muy bien y le deseo éxito en sus labores diarias.